República Dominicana es el país que más sufre la desgracia del pueblo haitiano. No nos damos cuenta que Haití es una especie de cáncer que hace metástasis en todo el cuerpo de esa isla, porque quien comparte los hospitales y gran parte de su presupuesto. Los dominicanos cazadores de haitianos. Que si no te gusta, no lo veas. Ustedes son discriminadores. No queríamos ser franceses. Y luego vienen los haitianos y nos invaden y nosotros terminamos sacando a los haitianos. República Dominicana hay problema entre mulatos o blancos. No, los haitianos en su constitución le prohíben al blanco tener tierra, pero ese blanco tenía más tiempo viviendo que muchos de los africanos que hicieron la independencia. Hay una diferencia grande. Trujillo era un buen gerente. Tener de vecino al país más pobre de América Latina. Y la realidad es una sola. Ellos no se van a mudar. Y el único río importante que ellos tienen nace en la loma Nalga de Maco, en Río Limpio, Cordillera Central, provincia de Elías Piña. Incluso para los que critican y quieren decir que somos racistas. Y el extranjero que más predomina en la República Dominicana es el país vecino. El único pueblo que ha sido solidario con Haití como República Dominicana. Y yo que soy negro, a Papamono, usted le va a dar banana de plástico. Esa comunidad internacional quiere apostar al fracaso de los dos pueblos. Esperanza, profesor. No, yo creo que Conflicto dominico-haitiano. Perspectiva, ilustración para el que no tiene ni idea, para el que está de este lado del mundo, que ve que si unificación, que cuánto tiempo tiene eso, que eso se resuelve fácil, que no habrá solución nunca. Si pudieras darnos esa visión para los que escuchamos así tantas campanas. los responsables de eso son los de esa bandera que está ahí detrás de usted. Esa es una bandera que decide Carlos III que comienza a utilizarse. Son los Borbones con un tratado que se llama Tratado de Basilea. Haití surge como resultado de ese Tratado de Basilea de 1795. Nosotros que tenemos la mayor densidad histórica europea, los dominicanos, porque somos esta mezcla que llegó desde la Isabela, Santo Domingo, con la llegada de los españoles. Nos encontramos que los ingleses nos invaden en 1655 con la invasión de Penn y Venables, la famoso diseño aquel de Oliverio Cromwell, de Western Strategy se llamaba, o Western Strategy, que ahí le quitan Jamaica, España, le quitan Dominica, querían quitarle Santo Domingo, pero nosotros le ganamos, porque queríamos seguir siendo lo que éramos. Pero ganamos y luego los franceses con los que llegaron a la isla que está más acá, hacia el occidente, que es la Tortuga, donde se asientan esos bucaneros, esos filibusteros, y los franceses nos invaden en una batalla que es la que permite que todavía en República Dominicana se celebre el Día de la Virgen de la Alta Gracia, que es una virgen de aquí, de Garrodilla de Alconáter, que se la llevan los extremeños con obando cuando llegan a Santo Domingo. Y esa batalla se llama la Batalla de Guaricó. Seguimos con el profesor Iván Gatón, dando cátedra de historia, donde está tocando un punto bien importante sobre la República Dominicana. La inestabilidad de Haití y cómo afecta a toda una nación. Ojo, no afecta a ningún otro país, no afecta a Cuba, no afecta a Jamaica, no afecta a Puerto Rico, solamente afecta a República Dominicana. La inestabilidad no es solo un problema interno en este país, sino es una amenaza a la economía y a la seguridad de República Dominicana. Su historia, marcada por conflicto hasta un futuro incierto, podría arrastrar consigo a toda la isla, señores. Gatón está dando una clase magistral
que yo creo que todo dominicano debería escuchar, incluso hasta el extranjero. O de la limonada en 1691, porque no queríamos ser franceses. Entonces luego, cuando llega el siglo XIX, Carlos IV, que tiene como válido a Godoy, dice, bueno, si me devuelven la Vascongada, si me devuelven aquí Cataluña, yo le dejo la isla entera. Pero ¿qué sucede? Que esos africanos que comienzan a llegar a trabajar en la industria del azúcar, es importante que se sepa que Haití abastecía más del 60% del azúcar que llegaba a Francia. Era la joya de la corona francesa. Esos esclavos no vivían más de 8 años. Las condiciones no lo permitían. Tanto es así que quien inicia la independencia en Haití, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. ¿Usted sabe de qué ejército formó parte? Porque los franceses no permitían a un negro formar parte de su ejército. Al ejército mulato de Carlos IV, de esa bandera. Y después de estar del lado español, que es un dato que me sorprende que no se divulgue, 3 años, él se va a Haití. Exactamente, es un dato que no se escucha, no se escucha. Si este señor no lo dice, yo creo que muchas personas no lo supieran. De hecho, no creo que en el país vecino se sabe esto, que este hombre estuvo en el ejército español, hoy República Dominicana, y que años más tarde invade a los dominicanos. Este hombre que se formó en República Dominicana. Y entonces allá con los franceses se pone de parte de los franceses, aunque luego tiene que pelear con ellos. Y ahí viene que nosotros, las tropas que quedan del remanente napoleónico, que no se le dice a los jóvenes de República Dominicana, ¿quién la vence? Juan Sánchez Ramírez, que quería que estuviésemos con España. Y Juan Sánchez Ramírez, en esa batalla donde está el papá de Pedro Santana, que es el que le corta la cabeza a Jeffrard, es la batalla de Pavincado. ¿Y qué sucede? Que viene el periodo de la España boba. Y luego vienen los haitianos y nos invaden. Y nosotros terminamos sacando a los haitianos con el hijo de quién? De españoles. Juan Pablo Duarte y Díez. Y luego nosotros seguimos nuestro proceso histórico con la restauración, que Santana. En el video anterior, donde también toqué este tema del profesor Iván Gatón, hablando sobre todas estas cosas, 2 o 3 personas saltaron en contra de esto, incluso llamándolo tal vez una información incierta, señores, como si los libros no existieran, como si la historia no estuviera ahí. Entiendo que hay personas que no les guste escuchar sobre esto, pero yo les puedo decir que si no te gusta, no lo veas. Nadie está obligado a ver una cosa que no le gusta. Si tú crees que esto no te gusta o es algo que es incierto, no lo veas porque nadie te está obligando. Una cosa que de estas personas que pusieron unos comentarios por ahí, decían, no, porque el país vecino fue el primero en abolir la esclavitud de América. Nadie está diciendo que no. Sabemos que fue un pueblo que sufrió mucho en manos de Francia. Eso no se puede negar. Sufrieron muchísimo. Pero aunque sabemos que se liberó, fue el primer país en liberarse, en abolir la esclavitud de América, yo diría que no la abolió del todo. ¿Por qué razón? Porque aunque ellos dejaron de ser esclavos de Francia, se volvieron esclavos de su propia gente, y eso se ve desde aquel tiempo hasta el día de hoy, que vemos que a pesar de haber abolido la esclavitud, de haber logrado tal cosa, aún siguen siendo prisioneros de su propia gente, y la verdad que es bien lamentable esto. Nos anexa de nuevo a España, nos liberamos y Haití llega el siglo XX, igual que nosotros. Estados Unidos lo invade un año antes que nosotros, en el 15.
Pero nosotros con el tratado Hughes-Peinado, los americanos salen en el 24, pero con los haitianos no, están hasta el 30. ¿Cuál es el tema nuestro con Haití? Es que en Haití, en sus inicios, contrario a nosotros, República Dominicana hay problema entre mulatos o blancos. No, República Dominicana, como quien diseña todo lo que es el proyecto de República Dominicana, esta bandera, que en sus colores así lo indica. También aquí el lema Dios, Patria y Libertad, que es un proyecto inclusivo. Los haitianos en su constitución le prohíben al blanco tener tierra, pero ese blanco tenía más tiempo viviendo que muchos de los africanos que hicieron la independencia. Dejaron fuera al blanco. Problema con el blanco. El mulato no quería saber del negro, como el caso de Diogué, que es uno de los precursores también en las luchas en Haití. Y en Haití siempre se ha dado esa atomización en cuanto a no tener un proyecto común de destino, que es algo que siempre utilizo mucho. Se necesita un proyecto común de destino. Llega un presidente, como es el presidente François Duvalier, dictadura, pero dice Jared Diamond, y por eso debemos prestar atención al tema de Haití, en su libro Colapso, en el capítulo 11, que siempre lo refiero, que había una diferencia grande. Trujillo era un buen gerente, Duvalier no. Entonces, el país nuestro tenía esta fábrica de armas. Fabricábamos metralletas, se llamaban San Cristóbal. Fabricábamos pistolas, se llamaban Enriquillo, unos revólveres grandísimos. Teníamos una industria grandísima. De hecho, ahora que se habla de que es solo por el cambio climático, es verdad, llovió mucho, pero en la zona de Valencia siempre han existido gota fría. Ahora le han cambiado el nombre a Dana, y hago esta alusión porque en Valencia, cuando Trujillo vino aquí, hubo una gota fría y Trujillo donó dinero para la recuperación en Valencia. De hecho, conozco familias. Hay un amigo mío que es de Valencia y es de esa familia que Trujillo dio albergue allá. Y había una calle, todavía yo puedo conseguir hasta la foto de la tarja, que la calle tenía el nombre de Trujillo por una donación Wow, yo no sabía esto. La verdad que este hombre no deja de sorprenderme. que Trujillo hizo. Trujillo era un hombre que sabía manejarse a nivel internacional, pero Duvalier no. Entonces, ese país nuestro luego entra en un proceso muy difícil, tortuoso, desde la muerte de Trujillo hasta el 65 con la invasión americana. Recordemos que ese país, después de ese periodo, es el único en América Latina con estabilidad política y creciendo por más de 50 años ininterrumpidamente, porque los dominicanos, el más grande... Yo hace poco vi una noticia, algo que salió en un periódico, donde decían que el Vaticano llamaba a los dominicanos cazadores de haitianos. Wow, esto es bien fuerte. Esto no es un juego. Entonces ahí cuando te das cuenta de la imagen que tiene la comunidad internacional sobre República Dominicana, cuando yo creo que los que se están haciendo daño son ellos mismos, o sea, el país vecino, ellos mismos se están haciendo daño. Entonces, no entiendo quién discrimina a quién, familia. Yo no sé, yo creo que esto es algo que yo creo que lamentablemente nunca se va a acabar. Siempre van a ir a juzgar a los dominicanos y le van a decir, ustedes son discriminadores, ustedes discriminan, ustedes maltratan. Líder de masa nuestro, incluso para los que critican y quieren decir que somos racistas, que tuvimos, y líder del partido que hoy está en el gobierno, fue José Francisco Peña Gómez, y sus ascendientes eran haitianos. No podemos decir que el expresidente Leonel Fernández es caucásico europeo, es mulato. No podemos decir lo mismo ni de Danilo Medina, Trujillo, incluso, para que veamos cómo nuestro país no ha tenido problema con interacción racial. Su abuela era Villeta Chevalier,
y del otro lado el abuelo era de Santa Cruz de las Palmas, en las Canarias. Si nosotros como pueblo no tenemos ese problema que Haití sí ha tenido, que hoy unas pandillas financiadas por sectores económicos y de los políticos que están ahí, porque Jimmy Cherisi es barbecue. Barbecue, quien lo financia es el presidente asesinado, Jovenel Moïse, la República Dominicana. Eso no se da. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Tener de vecino al país más pobre de América Latina, donde más del 65% de su población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento, donde hay violencia, donde en el año 1967 la masa boscosa de República Dominicana era un 10%, la de Haití era un 10%, hoy la de Haití no llega a un 2%. Y el único río importante que ellos tienen nace en la loma Nalga de Maco, en Río Limpio, Cordillera Central, provincia de Elías Piña. Porque Haití ni eso tiene, lamentablemente, recursos naturales. Pero ¿cuál es la tasa de natalidad? Más alta que República Dominicana. ¿Cuál es la geografía, la extensión geográfica? 27.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana, 48.000. ¿Qué va a pasar entonces si los demás países de la zona no aceptan a los haitianos? Ubi pane y bipatria. Este video hay que ponérselo a la comunidad internacional. Señores, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto hay que enseñárselo a todo el mundo para que a ver si dejan de atacar tanto a los dominicanos, familia. La verdad que es bien lamentable. Una cosa que quería agregar con el tema del Vaticano que le estaba diciendo, y era que si, fíjate, para que usen la lógica, si los dominicanos fueran así, cazadores, ahora son los cazadores, ya no es República Dominicana, ahora son los cazadores, ellos cazaran, mira, fíjate, vamos a suponerlo, cazaran a estas personas, en Dominicana no existiera ni uno. Y el extranjero que más predomina en la República Dominicana, en Quisqueya, es el país vecino. Entonces no entendí. Decían los latinos. ¿Dónde está el pan está la patria? La gente que va a hacer, va a querer cruzar. El problema no es un tema del Estado dominicano porque tenga descuidos. No, no, es que hay una realidad de una población que tiene pandillas, que usted está en el servicio dominical de la iglesia protestante y me dicen pastores que llegan y violan a las mujeres, a sus mujeres, y han tenido que cerrar las iglesias o las secuestran por $100. Más del 90% de Puerto Príncipe lo manejan pandillas. Bueno, hubo una reciente declaración de Jimmy Cherizier y de otros pandilleros diciendo que si no era necesario que no salieran a las calles. Eso lo pueden hacer unos pandilleros. Y eso, que hay tropas de Kenia allí instaladas. Lo que demuestra, al igual que cuando estuvo la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití, donde había gente hasta de Nepal, que fueron los que dejaron la crisis de cólera, porque defecaban y esas aguas fueron a los ríos, y como ellos sí tienen el cólera como parte de su entorno, fue una crisis, digamos, que hubo allí. Mira, ya había soldados de China, yo vi soldados de Brasil. Mis viajes a Haití, mi interacción con Haití, me permiten decirle que no es solamente un tema de tener militares. Un país necesita salud, alimentación. Allí no hay alimentación, allí no hay salud, allí no hay ni siquiera una identidad. Lo que nosotros no estamos viendo una... Lo más triste es que al parecer la comunidad internacional no le interesa, porque todo el mundo habla sentado desde sus casas, pero no hacen nada. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, pero nadie hace nada. Y al parecer le han dejado esta situación y la realidad es una sola. Ellos no se van a mudar, no, o sea, siempre van a estar ahí, siempre. Entonces, esto es una cosa que se lo han dejado
para que ellos lo resuelvan y no pueden resolverlo. No bastante ya han hecho. Entonces, yo creo que deberían hacer un llamado a la comunidad internacional, porque ya lo han hecho varias veces, pero hacerlo uno como con más fuerza, más insistente, para que hagan algo, porque la verdad que es un país que está sufriendo, pero que también hace que los de al lado sufran también. En realidad, República Dominicana es el país que más sufre la desgracia del pueblo haitiano, porque quien comparte los hospitales y gran parte de su presupuesto, donde hay hospitales que más del 60% de las parturientas no son dominicanas, son haitianas. Quien suple a Haití de alimentación, y lo vemos en los mercados binacionales, desde el Tirolí, pasando al de Dajabón y pasando al que va a Zapitre, es República Dominicana. Ahora me pregunto yo, ante tantos ataques de la comunidad internacional, para el único pueblo que ha sido solidario con Haití como República Dominicana, es que pretenden que la historia los juzgue como la comunidad internacional que permitió que colapsaran dos países al mismo tiempo. Están viendo ellos que la desidia, eso me encanta a mí del idioma español, porque pasar de desidia a abulia y de abulia a incuria, de incuria a negligencia, de una comunidad internacional que ha visto como un pueblo como el haitiano sigue muriendo, su gente de violencia, que solamente aparecen en los titulares, Y no hacen apuesta en el nada. fracaso de la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana es una víctima del tema haitiano, porque los haitianos quieren vivir en República Dominicana. Es como todo migrante. Si tengo lo que necesito en mi país, no tengo que emigrar. Ahora, pone la comunidad internacional en jaque a esos que se lanzan a la política en Haití y que después hacen brujería con los fondos que llegan porque no aparecen a la gente. Pues yo digo que hacen brujería porque el vudú es parte fundamental de la cultura haitiana. Entonces la queja es que el dinero llega a Haití, pero no llega a la gente. Entonces esa comunidad internacional está apretando a donde hay que apretar para que esa élite política y económica que hay en Haití le quite esos fondos a esos pandilleros. Porque yo siempre le digo a los estudiantes, de una forma quizás un poco relajada, que ya tomando en consideración a Carlos Darwin y yo que soy negro, a Papamono usted le va a dar banana de plástico. No, comunidad internacional. A Papamono usted le va a vender que usted no sabe cuáles son las puertas que tiene que tocar en Haití y qué se debe hacer en ese país que necesita un mini plan Marshall. ¿Cuánto dinero se gastan en otros lugares y no podemos hacer un plan sistémico en Haití para que ese país avance? No nos damos cuenta que Haití es una especie de cáncer que hace metástasis en todo el cuerpo de esa isla. La geografía es la misma, pero es una geografía con una frontera de 375 kilómetros. Esa comunidad internacional quiere apostar al fracaso de los dos pueblos, porque ya uno colapsó. Entonces yo creo que el tema haitiano debemos verlo desde una perspectiva que es lo que nos enseñó el legado hispano, porque eso surge con la hispanidad y es algo que no se resalta, y es el humanismo. El humanismo se inicia, esa visión humanista es manufactura hispánica. Se inicia cuando el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos lleva a las discusiones que se dan en Salamanca con Fray Francisco de Vitoria y que dicen, no, espérate, son gentes, porque la esclavitud se justificaba por la visión aristotélica.
Y dicen, no, pero es verdad, tienen alma, son gentes. Ahí es que se inicia el humanismo. Y ese humanismo que es de manufactura hispánica, nacido en Santo Domingo, esa perspectiva humanística de vernos reflejado en el otro, debe indicarnos que los haitianos sufren la desgracia que sufrimos también los dominicanos, y es de que las manos que mecen la cuna de la humanidad no están interesados en resolver ese problema. Hay esperanza, profesor. No, yo creo que incluso Terminar. sí, no, una entrevista como la que hoy hemos tenido la oportunidad de hacer con usted, que es más que una entrevista, una reflexión sobre de dónde venimos, lo que somos y lo que podemos esperar, nos da un marco de la solidaridad, porque esto es un espacio para fomentar conciencia crítica. Y la conciencia crítica es el Ubicatex de 1000 miligramos que nosotros nos tomamos todos los días para dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Porque ¿de qué vale esperar la muerte, pasarnos la vida entera descansando si esta vida es para hacer cosas? Y nosotros estamos obligados ¿a qué? A cambiar. ¿Y cómo cambiamos el presente? Con obras. Por eso yo siempre veo tan hermosas las palabras bíblicas que refería a la fe, hermanos, son obras. Entonces tenemos que hacer. En algo debemos actuar para que esa realidad que nosotros tenemos de ese mundo en el cual nos encontramos hoy, que es un mundo convulso, pues vamos a hacer cosas. Cada generación, como decía ese intelectual tan apreciado hondamente por mí, que es Albert Camus o Camus, cada generación tiene la responsabilidad de asumir un compromiso. Asumamos ese compromiso. Necesitamos algo que le dé sentido a nuestra existencia, más allá que nuestro mero existir, porque si no, lo único que dejaremos como legado, como dirían en mi campo en Sabana Grande de Boyá, son letrinas llenas. Como siempre, magistral el profesor Iván Gatón, enseñando un poco más de la historia, un poco más del pasado, del presente y del futuro. Dime qué piensas sobre esto. ¿Tienes la misma opinión del profesor Iván Gatón? ¿Cuál crees que sería la solución a este problema, a esta problemática de décadas? Sin más que decir, me despido de ustedes enviándoles muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.